Queridos hermanos y amigos, sean todos más que bienvenidos a su canal de YouTube. Hoy les quiero compartir una enseñanza sobre dónde Cristo fundó su iglesia. Sabemos que hay mucha confusión y una mal interpretación a este punto cuando Cristo le dice a Pedro: Pedro, yo te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Quédate en este video y estaremos tratando el punto de donde Cristo fundó su iglesia. De la fe cristiana está este gran desacuerdo entre los evangélicos y los católicos. Los católicos se apoyan en que cuando Jesús le dice a Pedro: sobre esta roca yo edificaré mi iglesia, ellos creen que Jesús estaba edificando la iglesia encima de Pedro, porque la palabra Pedro, traducida en griego, significa Petro, que es piedra pequeña. Ahora, estudiaremos si Jesús estaba fundando su iglesia sobre Pedro o sobre la confesión de fe que Pedro aquí determina. Vamos a leer la palabra de Dios para saber lo que estaba pasando y por qué Cristo pronuncia esas palabras delante de Pedro, o más bien dirigida hacia Pedro. En el libro de Mateo capítulo 16, desde su verso 13 hacia su verso 18, es el acontecimiento de este gran conflicto que hoy en día está pasando. Dice la palabra: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo quiero que nosotros tratemos de identificar muy claro lo que quiso decir nuestro Señor Jesucristo cuando le dice en el verso 17: porque no te lo reveló carne ni sangre. Note que aquí hay una determinación que Pedro tuvo sobre quién verdaderamente es Jesucristo. Y note que Jesús le dice: sino mi Padre que está en los cielos. Aquí hay una revelación. O sea, Pedro confiesa que Cristo es el Mesías, y realmente Cristo era el Mesías. O sea, Pedro estaba en lo correcto. Pero Cristo no quiere decir que la iglesia será edificada sobre Pedro, sino sobre esta determinación mesiánica que Pedro acaba de tener. Por ejemplo, cuando Cristo le pregunta a los discípulos, ellos le contestan: uno dicen que tú eres Elías. Es obvio que Jesús no iba a fundar su iglesia en esa creencia de que él era Elías, porque Jesús no era Elías. Otros decían: tú eres Jeremías, tú eres algún otro de los profetas. Entonces Jesús no iba a fundar su iglesia en esa creencia que no era correcta. ¿Dónde Cristo debía fundar su iglesia? En la determinación que Pedro tuvo. Porque Pedro dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir este texto bíblico? Que la iglesia de Dios está fundada en el nombre de Jesucristo. Por ejemplo, es muy claro entender cuando Jesucristo dijo: y todo lo que pidieran al Padre en mi nombre, yo lo haré. O sea que en pocas palabras, Jesucristo no estaba diciéndole a Pedro que Pedro iba a ser el mediador de la iglesia. No, Jesucristo no le estaba diciendo a Pedro: mira, tú formarás parte, o ni siquiera formarás parte, le está diciendo Jesús, de mi iglesia a Pedro. Tú has determinado quién yo soy, y sobre lo que tú determinaste, ahí yo voy a edificar mi iglesia. Ahora, Jesús no iba a edificar su iglesia, hermano, en la creencia de que él era Elías. No, él la edificó y comenzó a edificarla en la creencia de que Cristo es el Hijo de Dios. Ahora bien, ¿por qué Cristo o por qué Pedro no es la iglesia? ¿Por qué Pedro no es, como le conocen, el sucesor, ¿verdad?, de Jesucristo? ¿Y por qué el Papa no puede ser el sucesor de Pedro? Porque es incorrecto. Porque Pedro escribió dos cartas. Escribió el primer libro de Pedro y segunda de Pedro. En el primer libro de Pedro
encontramos 5 capítulos y en el segundo libro de Pedro encontramos 3 capítulos. Ahora, en ninguno de estos capítulos, de estos escritos de Pedro, Pedro escribió sobre que la iglesia estaba edificada en él. Al contrario, Pedro en primera de Pedro, capítulo 2, desde su verso 4 hacia su verso 8, enseña que la iglesia está fundamentada en Jesucristo. Vamos a leer primera de Pedro, capítulo 2, desde su verso 4 hacia su verso 8. Y mira lo que dice la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedra viva sed edificado como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues lo que creéis él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Ahora el verso 8 dice: y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. ¿Qué enseña la palabra de Dios? Pedro no quiso dejar dicho que él es la iglesia. Ahora, si Jesucristo hubiese fundado la iglesia en Pedro, Pedro y los discípulos hubiesen salido a predicar que la iglesia estaba edificada en Pedro. No, la iglesia es Jesucristo. De hecho, en 1 Corintios capítulo 3 versículo 11, el apóstol Pablo dijo: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Hermano, la iglesia está fundada en el nombre de Jesucristo, en la creencia del Hijo del Hombre, en creer que Cristo es el Mesías. Por eso dice la palabra en Juan 3:16, para que todo aquel que en él crea no se pierda, porque la iglesia está fundada en creer que Cristo es el Hijo del Hombre, no en creer que Pedro es quien es el sucesor de Jesucristo. Esto se ha expandido y esto es una gran mentira. La iglesia de Jesús está edificada en la determinación que Pedro tuvo sobre Cristo. Así que Dios te bendiga mucho, y Cristo es la iglesia. La iglesia está edificada en creer que Cristo es el Mesías, el enviado de Dios.